Estás escuchando Alienadas, una radio creada por mujeres que escucha, incluye y transforma. Bienvenidas a Alienadas. Hoy abrimos Hechas de Historia, un programa dedicado a mujeres que dejaron huella. Y como no podía ser de otra manera, dedicamos este primer programa a una de las grandes referentes en la historia de las mujeres dentro del periodismo. Nos referimos a Nellie Bly, pionera del periodismo de infiltración. Puede que nunca hayas escuchado su nombre, pero seguro que su historia no te dejará indiferente. Su verdadero nombre era Elizabeth Jane Cochran. Nació en Pensilvania en 1864 y, a pesar de haber nacido en una familia económicamente estable, la muerte prematura de su padre hizo que su fortuna desapareciera con él. Una situación que obligó a nuestra protagonista a dejar los estudios y buscar otras formas de ganarse la vida. Nos situamos en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, en una sociedad marcada por fuertes desigualdades de género y roles muy definidos para las mujeres. Estas estaban principalmente limitadas al ámbito doméstico, pero de forma paulatina empezaron a abrirse camino en el mundo laboral. Se les permitía trabajar en talleres, fábricas, como secretarias o incluso como periodistas. En un mundo dominado por hombres, empezaron a surgir voces femeninas que cuestionaban las normas sociales y buscaban un camino. Una de esas mujeres fue Nellie Bly. Fue una respuesta que escribió al director del Pittsburgh Dispatch, el periódico de su ciudad, la que dictó su futuro. Bajo el seudónimo Una huérfana solitaria, redactó una crítica a la columna titulada ¿Para qué sirven las chicas?, un texto que declaraba que las mujeres solo servían para el trabajo doméstico y la crianza de sus hijas e hijos. Las palabras de Bly cautivaron al editor, que mostró gran interés en conocer la identidad de la escritora. La calidad de sus textos la llevó a convertirse en periodista. Sin embargo, el papel que tenían las mujeres en la profesión estaba muy limitado. El periodismo femenino, en ese momento, quedaba relegado a temas de moda, sociedad y cultura. Siempre aspiró a ser algo más y creía en la igualdad de capacidades entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos, incluido el laboral. Fiel a esta idea, se rebeló y decidió poner rumbo a México con el objetivo de cubrir las revueltas en el contexto del régimen de Porfirio Díaz. El conjunto de crónicas periodísticas que redactó durante su viaje conforman su obra 6 meses en México. Pero ese acto de rebeldía no fue el único de su carrera. A su vuelta de México, se mudó a la ciudad de Nueva York con un objetivo claro: conseguir un puesto como redactora en el New York World de Joseph Pulitzer. Llegadas a este punto, solo puedo deciros que su verdadera historia no ha hecho más que empezar. Efectivamente. En 1887, Pulitzer le encomendó la misión de adentrarse en la institución psiquiátrica para mujeres de la isla de Blackwell. El fin era denunciar las condiciones en las que vivían las enfermas y la precaria atención que recibían. Para ello, trabajó de forma encubierta durante 10 días haciéndose pasar por una demente, lo que dio lugar a su obra 10 días en un manicomio. Seguramente os estaréis preguntando, ¿cómo es posible que alguien con plena salud mental termine en un lugar como ese? Esta misma cuestión rondó por la cabeza de Nellie Bly los días previos a su ingreso. Ella veía como una tarea difícil hacerse pasar por loca. Leía historias de fantasmas, se examinaba el rostro en el espejo, abría los ojos y no pestañeaba, pero rendirse nunca fue una opción. Así, arrancó su estrategia ingresando en una pensión de mujeres trabajadoras. Dedicaba su tiempo a observarlas detenidamente y cuando le preguntaban sobre su estado de ánimo, solo respondía: «Todo es tan triste», y aseguraba que el resto de mujeres estaban locas. Sí, no o no sabría decirlo, eran sus respuestas para cualquier tipo de pregunta. Esa misma noche, algunas de las mujeres de la pensión ya decían cosas como: «Pobre loca, me da miedo quedarme con esta chiflada». Su plan estaba funcionando. Una de las mujeres llamó a la policía y fue trasladada al juzgado del mercado de Essex. A pesar de que el juez no estaba seguro de ingresarla en el manicomio, uno de los agentes de policía insistió. Lo que Nellie vivió allí fue una auténtica pesadilla. A continuación,
os vamos a sumergir en una ficción sonora que recrea algunas de las escenas más impactantes de su experiencia en ese lugar. Señorita Bly, no le pedimos que vaya allí con el propósito de hacer revelaciones sensacionalistas. Describa las cosas como las vea, sean buenas o malas. Alabe o culpe como crea justo y cuente la verdad todo el tiempo. Con esas palabras me dirigí a mi redactora. Soy Joseph Pulitzer y en aquel momento no sabía que hoy estaríamos en un juicio. Da comienzo la sesión para escuchar el testimonio de Elizabeth J. Conran por los hechos expuestos en sus artículos para el New York World. Señorita Conran, ¿jura solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Le agradecería que se refiriera a mí como Nellie Bly, señoría. Sí, lo juro. ¿Puede hablar sobre la razón por la cual decidió emprender esta investigación y exponer las condiciones de los psiquiátricos? El 22 de septiembre, el War, en concreto Joseph Pulitzer, me propuso internarme en uno de los sanatorios para enfermos mentales de Nueva York. Mi misión era escribir una narrativa sencilla sobre las condiciones del hospital. Siendo honesta, pensé que mi experiencia no se basaría más que en un simple relato sobre la vida de los enfermos en tal institución. Lo que no imaginaba era que pudiese estar gestionada de forma tan pésima y bajo tantas crueldades. Señorita Bly, ¿cómo fue posible su ingreso si usted se encontraba en perfectas condiciones? Pensé que sería una tarea muy difícil, presentarme ante un grupo de personas y convencerlas de que estaba loca. Empecé a practicar ante el espejo las diferentes expresiones faciales que debía tener. También leía historias de fantasmas imposibles. Así, al día siguiente de que se me encomendara el reto, me encontré lista para hacerme pasar por demente. Fui a una pensión llamada Hogar Temporal para Mujeres. Allí conocí a las hospedadas. Empezaba mi cometido. Siempre que alguna preguntaba sobre mi estado de ánimo, respondía que todo era muy triste y que el resto de mujeres estaban todas locas. Esa misma noche, mis compañeras ya me llamaban lunática. Incluso les daba miedo quedarse a solas conmigo. Al día siguiente, 2 policías vinieron a por mí. ¿Podría confirmar que las internas son ingresadas allí por causas justificadas? En absoluto. Lo que sí puedo afirmar es que mis compañeras y yo fuimos juzgadas, como locas, sin oportunidad de poder defender nuestra cordura. Sin apenas hacer un análisis previo, nos condenaban a un confinamiento de por vida tras los barrotes de aquel infame lugar. En ese momento decidí que mi misión sería ayudar a todas mis hermanas que eran condenadas injustamente. Me sentía culpable. No pude llevarme conmigo algunas de aquellas desafortunadas mujeres que sufrieron junto a mí y que, estoy convencida, estaban tan cuerdas como yo. Cálmese, señorita. No puede hablar así. Aquí está para recibir tratamiento. ¿Tratamiento? Esto es una farsa. No estoy enferma y no quiero permanecer aquí. Nadie tiene el derecho de encerrarme de esta manera. No somos nosotros quienes decidimos. Los médicos han evaluado su estado y creen que está mejor aquí. ¿Mejor aquí? Esto es inhumano. No puedo creer que la gente esté siendo tratada de esta manera. No es justo. No es su decisión. Debe cooperar y seguir las reglas. No pienso quedarme de brazos cruzados. Voy a demostrar que no pertenezco aquí. No es justo que mujeres sanas sean encerradas sin razón. La cordura no se demuestra gritando. Aquí hay reglas que debe seguir. Puedo gritar todo lo que quiera, pero eso no cambiará el hecho de que esto es un abuso. La verdad saldrá a la luz y la gente sabrá lo que realmente sucede en este lugar. La verdad, señorita, es que está aquí porque los profesionales han determinado que es necesario. Profesionales que apenas me miraron. No tienen idea de lo que están haciendo, pero yo sí, y voy a asegurarme de que todos lo sepan. Haga lo que quiera, pero no cambiará nada. Ya veremos. ¿Cómo definiría usted su estancia en el sanatorio mental de la isla de Blackwell? La definiría como fría y con nula salubridad. Los malos tratos y las vejaciones hacia las internas eran diarias. Nos encontrábamos en pésimas condiciones. El manicomio de la isla de Blackwell es una trampa para humanos. Es fácil entrar, pero una vez allí es imposible salir. Realmente, señorita Chance, lo que más me destruye es observar cómo sufrís vosotras.
principalmente por la pésima calidad de esta comida. Mi corazón se parte al veros empeorar. Es que la impotencia se apodera de mí, de verdad. Es una verdadera pesadilla. Cada vez que sirven esa sopa aguada, siento que estamos siendo condenadas doblemente. ¿Cómo vamos a curarnos si ni siquiera nos dan lo necesario para alimentarnos? Bueno, y ya este frío es para rematarnos, desde luego. Y mira que me he quejado muchas veces, porque nos tienen encerradas todo el día y solo nos sacan para exponernos a una hipotermia. Estas enfermeras son odiosas. Nos tratan como si fuéramos menos que animales. Nos dicen que no esperemos bondad, pero ¿es que acaso no somos humanas? Hay que hacer algo para acabar con esto. ¡Madre de Dios! ¿Estaría esa pobre chica demente antes de entrar aquí o habrá sido consecuencia de las drogas que nos hacen tomar? La morfina no debería administrarse a diestro y siniestro. ¿Hubo momentos en los que temió por su integridad mientras estaba dentro de Blackwell? Constantemente. Nos bañaban a cubetazos una vez a la semana. El agua que nos echaban estaba tan fría como el hielo. No parábamos de tiritar y nos castañeaban los dientes. Todo mi cuerpo estaba azul por las bajas temperaturas. La piel se me ponía de gallina. Cuando me sacaban de la bañera experimentaba una de las sensaciones más desagradables. Era como si me acabase de ahogar en mitad del océano. Convulsionaba, jadeaba. Realmente ahí me cuestionaba si estaba loca de verdad o no. Recuerdo como una de mis pobres compañeras siempre se resistía a estos baños. Se negaba y negaba. Parecía no tener miedo de las enfermeras. En una ocasión se abalanzaron sobre ella. La bofetearon y golpearon con una brutal agresividad. La ahogaron. Si no hubiese sido así, su llanto no habría cesado. Después la arrastraron hasta el cuarto de baño. Eran notablemente visibles las marcas de dedos en su cuello. Todas estábamos aterradas. ¿Cómo logró usted salir del manicomio? El único deseo que nunca muere es el de la libertad, el de volver al hogar. Así lo entendí en aquel momento crucial de mi vida, cuando las paredes del manicomio de la isla de Blackwell amenazaban con cerrarse sobre mí de manera permanente. El laberinto de pasillos oscuros y habitaciones desoladas se convertía en mi única realidad, pero mi anhelo de libertad ardía con fuerza. El manicomio era un lugar siniestro. Estaba diseñado como una trampa para los que alguna vez fueron seres humanos. Se interponía entre la cordura y la locura. Era como adentrarse en un abismo del cual temía no poder escapar. Aunque tenté al destino al buscar las salas más peligrosas, como el pabellón y el retiro, 2 valientes mujeres cuerdas me advirtieron del riesgo que implicaba. Opté por no poner en peligro mi salud ni mi apariencia, decidiendo no sucumbir a la violencia. A medida que pasaban los días, las visitas se volvían una quimera. Mi único vínculo con el mundo exterior era la esperanza de un rescate. Entonces llegó el abogado Peter A. Hendricks, portador de una noticia que cambiaría mi situación. Amigos dispuestos a cuidar de mí, dispuestos a ofrecerme una salida de aquel infierno. No lo pensé 2 veces y acepté con gratitud la oportunidad de abandonar las sombras del manicomio. Con un nudo en la garganta, me despedí de las mujeres que compartieron conmigo aquella pesadilla diaria de vivir en Blackwell. Mis compañeras de sufrimiento quedaban atrás, atrapadas en un destino más cruel que la muerte misma. Mientras caminaba hacia la libertad, podía sentir sus miradas perdidas en la distancia, como almas condenadas a la eternidad de la desolación. En ese instante me invadió una extraña mezcla de emociones. La tristeza por dejar atrás a quienes compartieron mi calvario se mezcló con un sentimiento de culpa. Era egoísta escapar de aquel tormento mientras ellas quedaban abandonadas a su suerte. Un deseo quijotesco nacía en mi interior, una necesidad de ayudarlas, de quedarme allí y ser su luz en medio de la oscuridad. La culpa pesaba sobre mis hombros. No pude rescatar a todas aquellas mujeres que, como yo, vivieron y sufrieron bajo el yugo de la locura. Estoy convencida de que muchas de ellas estaban tan cuerdas como mi persona, pero el destino caprichoso decidió que solo yo tendría la oportunidad de regresar a la vida. Y así, con el eco de sus lamentos resonando en mi conciencia, caminé hacia la libertad, llevando conmigo el peso de las vidas que dejé atrás. En Nueva York, a noviembre de 1887, el gran jurado de dicha ciudad, compuesto por el señor juez Duffy y otros 22 miembros, promovidos a instancia de la señorita Elizabeth J. Conran, por medio de sus artículos en el periódico New York World contra el sanatorio de Blackwell, determina que,
Los actos descritos por la señorita Conran son veraces, y por tanto se procede a la redacción de un informe con vistas a aportar al tribunal los cambios propuestos por la señorita Bly. ¡Silencio, por favor! Una vez dictada la sentencia a favor de Elizabeth J. Conran, doy por finalizado el juicio contra el sanatorio de la isla de Blackwell. Así, nuestra brillante Nellie Bly, gracias a su artículo en mi periódico el New York World, consiguió que el comité de presupuestos de la ciudad donase $1 millón adicionales por el bien de los enfermos mentales. Estoy seguro de que se convertirá en un icono feminista y un referente de la labor social para el mundo del periodismo. Tras su experiencia en la isla Blackwell, compareció ante el gran jurado. Gracias al escándalo desatado por su valiente investigación, se impulsaron reformas fundamentales y miembros del equipo médico fueron juzgados y encarcelados. La publicación de su artículo en The New York World provocó la donación de $1 millón más al año para mejorar la atención a los enfermos mentales. Como ya habéis visto, Nellie Bly siempre desafió el mundo y luchó por encontrar su lugar en él. Un año después de publicar 10 días en un manicomio, propuso dar la vuelta al mundo en menos de 80 días. Una idea que, al principio, The New York World dudó que una mujer pudiera llevarla a cabo, pero Nellie demostró que tenía razón. El 14 de noviembre de 1889 comenzó su viaje. 72 días, 6 horas y 11 minutos después, rompió el récord y regresó a Nueva York. En 1895 se casó y se retiró del periodismo. Tras la muerte de su esposo, asumió el control de sus empresas, pero fracasó y regresó al trabajo en el Evening Journal. En 1913 cubrió la convención a favor del voto femenino y luego viajó a Europa para cubrir la Primera Guerra Mundial, convirtiéndose en una de las primeras mujeres corresponsales de guerra. Es posible que Nellie Bly no fuese consciente de la magnitud de su impacto, ni de cuánto contribuiría al futuro del periodismo hecho por mujeres. Pero lo que hizo, con valentía y determinación, rompió barreras y abrió puertas para muchas mujeres en la profesión periodística. Gracias, Nellie, por tu legado, por tu trabajo, por haber sido una pionera para tantas que venimos después. Este programa ha sido realizado y locutado por Paula Ruiz y Andrea Santos. En el equipo técnico, agradecer a Aroe Aguilar, María Castaño, Eduardo González y Ander Regidor. Esto ha sido Hechas de Historia. Gracias por escucharnos.